¿qué representaría o qué representaba la ciudad perdida para las sociedades tairona, en base a lo que habéis sido? Bueno. Es imposible saberlo. Tú hoy en día lees por ahí y dices, no, que era la capital de los Tairona. No, eso es científicamente incorrecto. Porque a la fecha, aparte de Ciudad Perdida, hemos encontrado otros 270 poblados. Y tenemos toda una cantidad de cuencas sin explorar. Sabemos que no había una capital. Había múltiples centros políticos, unos más importantes que otros. Y el tamaño muchas veces en las sociedades no te dice la importancia religiosa o política. Hay pueblos muy pequeños en toda Latinoamérica que son importantísimos religiosamente, pero son de 4 cuadras, no tienen más. Entonces los niveles de importancia varían mucho. Entonces saber realmente qué representaba es muy difícil. A la fecha, ¿qué podemos decir? Que sí era uno de los sitios más importantes, política y económicamente, en la cuenca del río Buritaca. Pero tenemos otros sitios muy importantes, muy grandes, en otras cuencas, con los cuales probablemente Ciudad Perdida y las otras poblaciones que estaban sujetas a quienes eran los líderes, los señores de Ciudad Perdida, pues tenían relaciones o de compadrazgo, o de alianza, o de competencia. Entonces es muy difícil saberlo. Y en cuanto a los descendientes, tenemos un problema muy particular, y es que la mayor parte de la población indígena de todas las Américas colapsó demográficamente en el siglo XVI a causa de las múltiples pandemias y enfermedades que entraron. Estamos todavía en pandemia, ya sabemos lo que se siente estar en una pandemia, es muy complicado. Ahora imaginémonos un siglo en el cual cada 5 o 7 años tenemos un coronavirus. Eso destruye tu población completamente. ¿Y qué generó? Que todos estos sitios como Ciudad Perdida fueran abandonados y toda esa población se resguardara en otras áreas. Entonces, de lo que conocemos de quienes son los grupos indígenas que viven hoy en día en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son arhuacos, huihuas, cogis y cancuamos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que esto es en términos antropológicos, etnográficos y eso, no en términos de lo que las poblaciones dicen que es su relación con ellos, que es completamente distinta. Los arhuacos, los españoles encontraron una población que llamaban arhuacos, o sea que no eran tairones, pero muy probablemente tenían relaciones comerciales o relaciones culturales con ellos. Eso no significa que no estén emparentados. Lo que pasa es que por lo menos para el siglo XVI fueron identificados como un pueblo aparte. Hoy en día, que son cogis y huihuas que viven en el costado norte y oriental, algunos de ellos dicen, yo desciendo de los tairona, pero etnográficamente, cuando se les preguntaba en los 40s y 50s si ellos tenían algo que ver con esos restos arqueológicos, decían, no, eso yo no lo hice y yo no sé quién lo hizo. Interesante. La relación viene después, porque las relaciones con el pasado cambian. Entonces, y por resumirlo, los Wiwa tampoco decían que tenían nada que ver con ellos, y los Cancuamo menos. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Eso no significa que no tengan una relación con el pasado, sino que por lo menos en los 40s y 50s, las mismas poblaciones indígenas decían, yo no sé quién hizo esto. E incluso decían que esos espacios, como Ciudad Perdida, estaban habitados por una entidad sobrenatural que se llama Heisei, que es el espíritu de la muerte. Lo cual en realidad cuadra muy bien con lo que ocurrió en el siglo XVI. Porque las ciudades en tiempos de pandemia, como lo hemos visto, son los focos de infección más complicados, porque es donde la gente vive más apiñada, más apeñuscada y con mayor densidad. Entonces, quizá por eso, por lo menos en las historias orales Kogi y Wiwa, son espacios de cuidado, son espacios que no son fáciles. Ahora, después, ¿qué viene? Viene una
nueva construcción o reconstrucción de esa relación entre los grupos indígenas y el pasado. ¿Qué podemos decir en términos generales? Que claro, que las poblaciones indígenas que hay en la sierra son los descendientes de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes del siglo XVI. Vale. Pero exactamente cuál era su relación con los Tairón no sabemos, porque no sabemos exactamente quién sobrevivió.